clasificado en 3 generaciones, estudiar bien porque el próximo martes tienen examen oral. 3 generaciones, vemos las diferencias entre ellos. Alternativa a las sulfonilúreas con el mismo mecanismo de acción. ¿De quién estamos hablando? Las meglitinidas. ¿Quién sabe decirme cuál era la ventaja de las meglitinidas? Meglitinidas solo funcionaban, no en el 100%, pero mayor selectividad cuando había un estado hiperglicémico, es decir, posingesta de alimentos. Posingesta de alimentos, ahí sí lográbamos que ella tenga ese mecanismo de acción. Por lo tanto, ¿qué ventaja sobre las sulfonilurias, las meglitinidas? Que actúan solo en presencia de glucosa. Bien, no es un 100% de selectividad, pero su riesgo de hipoglicemia era bastante menor. Sin embargo, sus efectos adversos no estaba exento, ¿verdad? De reacciones adversas. Ok. Eso como fármacos secretagogos. A un paciente con hiperinsulinemia, ¿le damos un secretagogo? Bien, no le damos secretagogo, estará contraindicado. Solo estará indicado cuando esa hiperinsulinemia por cansancio y agotamiento pancreático ya se nos haya transformado en una hipoinsulinemia y ya la glucosa empieza a subirse. Entonces, para ese grupo de pacientes lo que vamos a usar son fármacos de resistencia a insulina. ¿Cuál es el grupo más antiguo, el más usado y probablemente el más seguro? Biguanida. Biguanida, droga tipo de las biguanidas. Metformina, ok, metformina es un fármaco de lujo. Cada vez se le reconocen algunos efectos interesantes. Tiene también sus efectos adversos como todo, pero probablemente nos ayuda en los primeros meses porque ahí hay una buena respuesta al paciente cuando hay ese síndrome metabólico. No es bueno dejar metformina para toda la vida o de tan largo plazo, porque para que ella funcione teníamos 2 estándares de oro. ¿Cuáles eran ellos? Menor consumo de carbohidratos. Y bajo consumo de carbohidratos. Perfecto, bajar los carbohidratos, elegirlos bien. No queremos dieta 0 carbohidratos, tiene que ser normo o hipo, low carb, bajo en carbohidratos, pero bajo en carbohidratos es 40% en carbohidratos, no podemos bajar más de eso, ¿ok? Y el ejercicio físico para aumentar el gasto energético basal y mejorando los carbohidratos, lo que vamos a mejorar es toda la carga calórica que recibe el paciente en su alimentación. Entonces, esos dos son sus aliados. La idea es ayudar al paciente con metformina siempre y cuando hayamos logrado introducir en estas dos premisas al paciente para tener nosotros éxito. Mecanismo de acción de metformina, bien interesante conocerlo, aumenta al AMPK quinasa, y eso hace que el AS150 deje guardados los GLUT en el interior de las células para que no vaya hacia la superficie para activar los GLUT4 y que ingrese la glucosa. Entonces estamos un poquito forzando nuestro metabolismo a utilizar los ácidos grasos como fuente de energía y no así la glucosa. Motivo por el cual, ¿cuándo es mejor darlo? Post ingesta de alimento, por lo menos en un ayuno de 3 horas. ¿Aló? Parece que no hay nadie en la clase. Doctora, ¿sería mejor darlo en ayuno o mucho antes de los alimentos? ¿Por qué, Mercedes? Porque si lo damos después de los alimentos, la persona, el paciente, ya se le va a elevar la glucosa y lo que nosotros queremos es activar el AMPK, que entonces si está alta la glucosa, igual se va a elevar el AMPK, no voy a tener el efecto deseado.
Ya, solo te corrijo algo. Si aumenta la ingesta de glucosa, el AMPK disminuye para alargar a los AS160 y larguen los glúteos. ¿Ok? Perfecto, ese es el concepto. Importante. Repito, si yo estoy comiendo ahora y tengo hiperglicemia postprandial por ingesta de alimento, no necesariamente de altísima carga, pero aumenta el AMPK, aumenta el AKT, perdón, disminuye el AMPK y eso hace que se libere el AS160 a los GLUT4 para que ingrese la glucosa. Más el efecto de metformina es exactamente opuesto. Aumenta el AMPK para guardar a los GLUT y que no entre la glucosa como fuente de energía y activemos la lipólisis, es decir, la beta oxidación, donde su aliadito es el ejercicio físico. O sea que son las dos premisas importantes para tener éxito en nuestros pacientes. Podemos dar metformina si quieren hasta 4 gramos día cada 6 horas 1000. Si el paciente no cambia el hábito en ingesta de carbohidratos, en combinaciones de carbohidratos, en tipos de carbohidratos y el ejercicio físico de baja intensidad y larga duración, no vamos a conseguir un efecto terapéutico. Bien. ¿Alguien tiene dudas hasta ahí? Nada, ok. Ahora vamos con un grupo de fármacos similares a la biguanidas, metformina. ¿De quién estamos hablando? ¿Gli? De la glitazona, Sí, señor, la glitazona. ¿Quién recuerda qué ventaja tenía la glitazona? que estimula los genes para activar el PPAR gamma y que esto sensibiliza a la insulina. ¿Ah? En realidad, estimulamos la beta oxidación. Y es el cuchillo metabólico, les digo siempre con esos términos, porque va a ser la lipólisis que necesitamos para que los ácidos grasos entren a ser usados como energía. Si yo tengo un ácido graso de cadena larga, más de 12 átomos de carbono, 18 átomos de carbono, oleico, palmítico, esteárico, ellos tienen que ser picados. No puede entrar así con sus 18 o 12 átomos de carbono a la mitocondria. Tiene que ser picados previamente. Ahí nos ayudan los receptores de los peroxisomas PPAR gamma para que ellos sean cortaditos y recién se los entregan a ciclo de Krebs. L-carnitina nos ayuda también para ese cuchillo metabólico, es un buen aliado utilizar la metformina o una glitazona junto con L-carnitina, ¿ya? Entonces es su gran ventaja. ¿Quién recuerda? Porque es una súper ventaja sobre metformina. Más, ¿cuál fue el problema en reacciones adversas de las glitazonas? Que podía ser cáncer de vejiga. Ya, eso, o sea, está, Kenneth habló, ¿verdad? Se está viendo con menor, baja casuística, no altísima. La más importante que se da en mayor número de pacientes, ¿cuál era? Cáncer de vejiga sí se lo está asociando, es verdad, más no de una casuística tan alta. ¿Cuál es la de mayor casuística en su inseguridad o manifestación de reacciones adversas? Sí, señor, hepatotoxicidad, algunas ya sacadas del comercio. La troglitazona, por ejemplo, se sacó del comercio. Después teníamos a la rosiglitazona, pioglitazona es la más usada, 15 a 25 miligramos día. Si ella es hepatotóxica, también habrá que tener precaución en pacientes que ya vienen con sobrecarga hepática. Si yo les pregunto, ¿por qué el paciente con síndrome metabólico trae sobrecarga hepática? ¿Cuál es la respuesta? Ajá, se durmieron mis alumnos. Los voy a matar y con la lluvia hemos podido encontrarnos en la U, ¿no? Hay que usar metformina. Y ya, la pregunta es, ¿cuál es la causa para que un paciente con síndrome metabólico ya tiene sobrecarga hepática? Más las glitazonas me hacen una sobrecarga hepática en alto porcentaje de pacientes.
causa de sobrecarga hepática en síndrome metabólico? Doctora, ¿puede ser por la mala alimentación antes de los fármacos? Algo más concreto, Mercedes. Porque ¿Puede mala haber alimentación, un grado? Las transaminasas elevadas. así se manifiesta una sobrecarga hepática. La Pero la hiperlipidemia. causa, ¿cuál es la ¿Con el causa? colesterol? Hiperlipemia. ¿Y por qué hay hiperlipemia? Por Por el mucha acúmulo ingesta de carbohidratos. que no se utiliza. Claro, una ingesta de carbohidratos que no tiene relación con lo que gasta. Mayor ingesta que mayor gasto. ¿Qué mayor ingesta? Yo estoy comiendo más que lo que gasto y el hígado es el primero en decir yo me lo guardo todo y va guardando, satura su glucógeno y una vez lo satura lo va guardando como ácido graso y hace infiltraciones grasas hepáticas después en los adipocitos y después en el páncreas. Y ahí es que nos viene la resistencia a insulina. Porque ¿cuál era la causa en resistencia a insulina? La infiltración grasa. ¿Sí o no? Los ácidos grasos. Entonces, si esa es la resistencia a insulina, yo tengo que gastar los ácidos grasos. ¿A quién se le ocurre algo? ¿Cómo gastar los ácidos grasos? Deme en diferente. De nuevo, Ayuno. entrenar, ayuno prolongado y baja ingesta de carbohidratos para estimular la lipólisis, fármacos como metformina, fármacos como las glitazonas. Y esas son los parámetros con los que yo pudiera bajar los ácidos grasos para dar vuelta a mi resistencia a insulina. Hace ratito me mandaba un paciente su laboratorio, se los mostraría, pero estamos atrasados. Y ahí tengo un páncreas funcionante un 400%, una insulina sobre 23 tiene como 28, resistencia a insulina tiene que ser menos de 2.5 y tenemos 5,2. O sea que yo estoy frente a un paciente que tiene sobrepeso, la glucosa 92, o sea que se quedó tranquilo, me escribió y me dijo, doctor, esta tarde me ve, pero estoy lejos de la diabetes, lo que dicen todos, más la insulina es el problema, ¿verdad? La hiperinsulinemia. Entonces ahí si pudieses usar una metformina, siempre y cuando tu paciente ya empieces a cambiar un poquito ingesta de alimentos, hacer una reeducación alimentaria y poco a poco incentivar al ejercicio. ¿Cuál es el mejor ejercicio para un síndrome metabólico? Para nosotros estimular la hipólisis. Aeróbico. Ya, Kenneth, ¿y qué característica tendrá ese aeróbico? Pues yo puedo salir corriendo aquí ahorita y es aeróbico. Baja Ok, intensidad prolongada. baja intensidad y larga duración. Eso es escrito en la receta del paciente. Él ni camina ni hace nada. Empiezas de 15 minutos hasta completar 60. Bien, hasta ahí hicimos la clase anterior. ¿Alguien tiene dudas? Nada. Ahora nos queda todavía algunos grupos de fármacos. Estamos con pantalla, ¿no? Ya. Ya hemos visto secretagogos y fármacos de resistencia a insulina. De pronto esto nos ayudan también. ¿Por qué? ¿En qué paciente nos van a ayudar? El paciente que come carbohidratos y no pilla fin. Porque es lo único que... Sí, señor. No. La diapositiva no se la ve en toda la pantalla porque si la pongo en toda la pantalla no cambia. Pero ahorita todavía no he cambiado, ¿ya? Si no cambio hasta que yo les avise, me avisan. Entonces, ¿a qué paciente le voy a dar? Este paciente que solo pilla saciedad comiendo carbohidratos, ¿no? Tenemos un centro del apetito y un centro de la saciedad. Nacemos con el centro del apetito bien estimulado, por eso el bebé llora de hambre. Más una vez él ingiere alimentos, el centro de la saciedad ya se estimula y él ya deja de llorar y se duerme, que es lo que el bebé hace generalmente. Más en estos pacientes ya compulsivos por carbohidratos, ellos tienen el centro del apetito muy estimulado y no alcanzan fácilmente a estimular el centro de la saciedad. ¿Por qué sigue comiendo el paciente? Porque no encuentra saciedad. Entonces ahí tengo una desregulación
me atienden bien en sus neurotransmisores. Yo tengo un paciente con un hambre emocional, no un hambre fisiológica. Y ahí diferenciamos un poquito el hambre fisiológica del hambre emocional. Si ustedes no comen por muchas horas, el estómago les molesta y automáticamente van y buscan un alimento. Si les bajó la glucosa, buscan algo dulcecito. Si les bajó la presión, buscan algo salado. Eso se llama hambre fisiológica. Te pusiste a hacer algo que te encanta, te emocionaste, se te pasaron las horas y el estómago ya, ustedes son muy jóvenes, hiperacidez gástrica, empieza a molestarte, te sientes descompuesto y sin darte cuenta te levantas a comer algo. Hambre fisiológica. El bebé, ¿por qué llora? Por leche. Él no sabe todavía lo que son compulsiones ni tiene la capacidad de ir a buscar su alimento. Sus emociones están de acuerdo a lo que él siente en el momento y punto. Tiene hambre y va a llorar. Va a llorar terriblemente, se le estimuló el centro del hambre, come y se sacía, ¿verdad? En cambio, ese reflejo de, espérenme que cierro mi ventana, se han puesto a cortar el césped aquí. Ya, creo que un poco mejor. Entonces, fíjense que esa desregulación entre el centro del hambre y la saciedad es la que tiene el paciente obeso. Hambre fisiológica óptima. El hambre emocional es la que hay que trabajar. ¿Qué pasa si a ese paciente obeso le digo, mira, a partir de ahora vamos a bajar tu carbohidrato y va a hacer ejercicio? No tiene ni energía para hacer ejercicio y el carbohidrato es lo único que le da cierto grado de bienestar. ¿Será posible? Es muy difícil. Entonces, antes de entrar en tema, porque vamos a entrar al fármaco en sí, ¿qué es lo que yo tengo que acomodarle a ese paciente? Adivine, buen adivinador. Tengo que modular ansiedad y sus neurotransmisores, porque es un paciente generalmente ansioso, generalmente tiende a ser depresivo, tiene déficit en serotonina y déficit en GABA. ¿Qué es el GABA? Neurotransmisor normal de inhibición, es el que me deja más tranquila, más serena. Pero este paciente está ansioso, el cortisol alto. Si hay cortisol alto, está inundado de glucosa. Se no va a bajar de peso hasta que no les regules ansiedad. O sea que si bien yo acá les enseño los fármacos que existen para ir tratando a este paciente diabético, que me gusta más, síndrome metabólico ante la diabetes, no consigo éxito si yo no los regulo sus neurotransmisores. ¿Qué debo hacer? Regular ansiedad. ¿Cómo regulo ansiedad? Dando todo lo que yo pueda GABAérgico. ¿Qué es GABAérgico? Alprazolam. Esos son de acción muy rápida y no van a ser útiles en el largo plazo y son adictogénicos. Entonces buscaré otra sustancia que logren controlar ansiedad. ¿Qué pudiéramos usar? ¿Qué se les ocurre? Ashwagandha podríamos usar, doctora. Me encanta, aprobadísimo. Ashwagandha es el ginseng indiano, aumenta GABA, valeriana. Hay que buscarle la dosis para en el día no tenerlo dormido y a la noche sí. Teanina, la teanina ya se usa muchísimo, la encuentras en suplementos para comprar. Ella aumenta el GABA, o sea que te deja más tranquilo, mejora niveles de serotonina y mejora niveles de dopamina, para que lo que yo haga me dé bienestar y yo estoy haciendo ejercicio y me da ganas de seguir haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, eso va a ser extremadamente importante antes de darle cualquier tipo de fármaco, porque hay que identificar bien si el hambre de tu paciente es fisiológica o es metabólica o es emocional. Entonces, normalmente el obeso tiene su componente emocional altinísimo. Tienes que descubrir si hay ansiedad, si hay depresión, si hay excitabilidad, qué es lo que hay. O comportamientos un poquito más cíclicos, bipolares, por épocas elevado, por épocas disminuido ese estado de ánimo, no en el mismo día. En el mismo día, las mujeres somos campeonas en subir y bajar en estados de ánimo por las hormonas y según el día del ciclo también. Los hombres son un poquito más regulares, pero el bipolar, él tiene épocas de depresión y épocas de una exaltación exagerada, ¿ok? Entonces, esa es una gran diferencia. Entonces, a modo nada más de comentario, antes de elegir los fármacos en estos pacientes, yo debo identificar su tipo de hambre para poder ayudarle.
Si el paciente encuentra saciedad en todo lo que va a ser su alimentación, ¿qué me conviene iniciar? Voy a ir mejorando ansiedad, ok, cualquiera de los suplementos que hemos comentado recién pudiéramos utilizar sin problema, nos va a venir bien. Pero si este paciente está acostumbrado a comer demasiado, probablemente nos ayude una dieta cetogénica unas 2 semanas. ¿Por qué? Porque las dietas cetogénicas generan cierto grado de saciedad. En la dieta cetogénica, ¿qué es lo que vamos a intentar? Bajar carbohidratos, pero darle ácido graso. No elijan los no saludables, elegimos los saludables. Hablamos de palta, hablamos de aceite de coco, hablamos de aceite de oliva, todos alimentos cargaditos en grasa y bajas en carbohidratos y normoproteicos para que los sacien. Una vez los sacien, le bajamos ansiedad, sacas la dieta cetogénica, le pones una low carb, baja en carbohidratos, normoproteica, normolipídica. ¿Y qué vamos a hacer? Recién ya podemos hacerlo entrenar un poco al paciente con baja intensidad y larga duración y ya mejoramos la dieta. Si ya pudieras colocar una metformina, siempre por lo menos 3 horas de ayuno para usar una metformina y conseguir los efectos necesarios cuando hay ejercicio físico y ya hay ese cambio de dieta. ¿Se entendió eso? Sí, doctora. Ok, bueno, entonces, entendido eso, ese es un aliado que no está en el libro, pero que es lo que nos va a funcionar en nuestros pacientes obesos, pacientes diabéticos, para que ellos puedan acoplarse al tratamiento. Para mí, particularmente, un tratamiento no es darle fármacos y llenarlo de fármacos, es hacer toda una estrategia de educación, de alimentación, de cambio de hábito, más la medicación indicada en la menor dosis posible y por el menor tiempo posible. ¿Ok? Ahora sí vamos a entrar a fármacos. Fármacos que inhiben absorción de glucosa. Pues esa absorción de glucosa, ¿dónde es que va a ocurrir? Va a ocurrir a nivel de intestino. ¿Qué ocurre a nivel de intestino? A nivel de intestino tenemos la alfa-glucosidasa y si yo las bloqueo, disminuye y también atrasa la reabsorción de los carbohidratos. ¿A quién le voy a dar? Si yo ahora soy obesa y me comí 5 huevos con una ensalada y no comí nada de carbohidrato, no es conveniente usar este fármaco. Pero si yo me comí mi torta de chocolate con mi Coca-Cola y me voy a dar un gustito con un poquito de dulce de leche arriba de la torta y mi ingesta de carbohidratos es alto, ahí lo puedo usar un inhibidor de la alfa-glucosidasa, ¿de acuerdo? O sea que no tengo un horario para dar este grupo de fármacos. Yo lo voy a dejar de rescate solo, capaz al inicio del tratamiento, de aquel paciente compulsivo por carbohidratos. Porque poco a poco le voy a ir quitando la compulsión, mejorando sus neurotransmisores, mejorando serotonina, dopamina y GABA. Pero al inicio él va a seguir comiendo y vamos a ir de a poco, ¿verdad? Hasta que yo no le baje ansiedad para que él me pueda hacer caso de ir mejorando sus carbohidratos, lo puedo usar. O cuando él quiera darse un saltito de la dieta o del soporte nutricional, un pecadillo, dicen los pacientes. Uno solo es mi pecado en la semana, dice, son los sábados a la noche y me como mi torta. Ok. En ese momento recién vamos a usar este grupo de fármacos que hoy en día el marketing pues de la industria farmacéutica es muy alto, te los trae como un salero, o sea que ni siquiera controlas bien la dosis y le colocas ese polvo que no tiene olor ni sabor arriba de a modo de un talquito arriba de tu comida alta en carbohidrato, le coloca y eso va a bloquear alfa-glicosidasa. Solo útil en una ingesta alta de carbohidratos. Si ya la dieta está low carb o está cetogénica, no tiene sentido usarlo, ¿ok? ¿De quién hablamos? El más antiguo es acarbose. Acarbose con sus efectos adversos aparece miglitol un poquito mejorado. Acá tenemos, estoy cambiando lámina, ¿no?
Ok, acá tenemos nuestro intestinito, sus microvellosidades y ahí tenemos su alfa-amilasa, que es la que va a absorberme los carbohidratos. Entonces vamos a bloquear a la alfa-glucosidasa, a carbose, podemos usar miglitol, que eh, su nombre hay un nombre comercial, ahorita me voy a acordar, bien, Victose creo que era, ¿no? Algo así. Bueno, los nombres comerciales usted se los busca. Vamos a bloquear y con eso disminuye la absorción de carbohidratos, pero no más de un 30%. Ya incluso se cree que retardan su absorción de carbohidratos, además de inhibirlo. Cuando yo administro este grupo de fármacos, teóricamente, todo es teórico, ellos no se absorben hasta circulación sistémica y quedarían en epitelio intestinal. Sin embargo, menos del 2% se va a absorber. Generalmente está asociado a intestinos hiperpermeables. Es degradada esta acarbose por las amilasas del intestino delgado, ahí nomás le hacen su biotransformación. ¿A quién va a ser el paciente útil una acarbosa? Aquel que tiene compulsión por hacer unos pools muy altos de carbohidratos. Utilizados de forma muy regular en estos pacientes, te va a bajar una glicosilada, o sea que te disminuye la glucosa postprandial. Más la pregunta es, ¿será prudente para el cuerpo bloquear una enzima que es la que absorbe nutrientes? Digo nutrientes, pero es carbohidrato, ¿verdad? No es adecuado para mí. Por un tiempo corto para ayudarse hasta sacarle la compulsión, sí. Pero no tiene sentido que tu paciente mantenga su compulsión porque sabe que algo va a tomar para que se absorba un poco menos sus carbohidratos. ¿Me dejo entender? Y otra. Es exactamente al revés de las publicidades que te hacen la industria. ¿Qué quiere la industria de fármacos? Y es la información que te va a llevar. Que viva feliz y tranquilo su paciente comiendo carbohidratos, porque este fármaco le va a solucionar la vida. Lo que hay que hacer más bien es cuanto menos mejor hasta que nosotros le cambiemos su hábito de vida y él no precise de fármaco. ¿Ya? Bien, efectos adversos, gran problema. No se absorbió la glucosa, parte de la glucosa que yo ingerí o que el paciente ingirió. Entonces es un carbohidrato que va a fermentar. La fermentación es altísima porque la glucosa fermenta mucho. Entonces, si hay glucosa, ella va atrayendo agua y si atrae agua, las heces son más líquidas y va a haber diarrea y el paciente va a llenarse de gases. O sea que el gran problema, principalmente con la carbosa, es la flatulencia. Es la flatulencia que ocurre en el paciente, ¿ok? Entonces, gran problema. A veces eso le hace retirar del lugar al paciente porque la flatulencia es extremadamente alta, ¿ya? ¿A quién no le damos? A embarazo, lactancia, obviamente. Ahí más bien tenemos que hacer una buena higiene alimentaria para que el feto reciba todo lo que precisa. Cirrosis hepática, insuficiencia renal, tampoco está, fíjense ustedes, indicada, sin embargo, la literatura te dice que no se absorbe, más hay nomás un cierto grado de absorción. Luego, miglitol va a inhibir selectivamente a los disacáridos, es un poquito más nuevo y no afecta a amilasa. Esa acción va a hacer que se haga mucho más lento la digestión de los disacáridos y de los carbohidratos complejos. También disminuye la glicemia postprandial si hay una absorción mayor que la acarbosa. Su eliminación es renal y el efecto adverso se mantiene. Si hablamos de flatulencia, diarrea, distensión, ya hemos visto por qué. Y a tal punto se nos absorbe que puede también el aumentar transaminasa, ¿ya? Toda vez que use o acarbosa o miglitol, siempre usar primero dosis pequeñas, si no la flatulencia va a generar mucha distensión abdominal y dolor abdominal, ¿no? Y el paciente puede acabar en la clínica por distensión y dolor abdominal.
Entonces siempre iniciar con dosis baja y este tema de la flatulencia, un poquito se va creando ciertos grados de tolerancia y se va aumentando la dosis muy gradualmente de ser necesario. Pero más que aumentar dosis, repito, es intentar que nuestro paciente baje su compulsión al carbohidrato. ¿Cómo puedo yo bajar la compulsión al carbohidrato? Controlando neurotransmisores, porque es un hambre emocional. Aumento GABA, mejoro serotonina y mejoro dopamina. ¿Clarísimo? Ya. Ok. Vamos a inhibir absorción de monosacáridos, a carbose, empezamos con 25, pudieras llegar a 100 miligramos. Voglibosa, esa es un poquito más nueva, 0,3 miligramos, esa viene ya en comprimido. Hoy en día te las hacen todas como en un salero que vos más o menos ajustas la dosis según tu cantidad que comas, ¿ya? Inhibe a la enzima que degrada los carbohidratos en intestino, alfa-amilasa y alfa-glucosidasa. Bien, estos inhibidores de alfa-glucosidasa y otros también de amilasa o combinados los dos van a retardar esa digestión. Nada, está repetitivo esto, ya. Su mecanismo ya tenemos, baja la hemoglobina glicosilada, sí. Acá dice que lo uses 3 veces al día. Sin embargo, espérenme un segundito, por favor, que esta doctora... Perdón, doctora, estoy dando clase ahora, terminando yo contesto. Un abrazo. 3 veces al día. ¿Qué opinarían ustedes si la indicación dice 3 veces al día de un inhibidor de alfa-glucosidasa? ¿Cuál sería la posición de ustedes? Que eso solo se lo hace para querer disminuir los niveles postprandiales, doctora. Ya, espérenme un segundito pequeño, ¿ya? Les doy un break de 1 minuto que tengo una emergencia con un paciente, ¿ya? Vayan pensando. Dice 3 veces al día. Quiero el criterio de ustedes. ¿Cuántas veces deberíamos usar un inhibidor de alfa-glucosidasa? Esa es la pregunta. Solo cuando tenga esos impulsos del paciente. Sí, señor, cuando haya hecho una ingesta muy alta de carbohidrato. Si hace rato yo les daba el ejemplo, si el paciente lo que comió fue, si lo que comió fueron muchos huevos, mucha proteína, no tiene sentido que le demos una alfa-glucosidasa, ¿ya? Un segundito, me espera.
Bien, perdón, alumnos queridos, ahora seguimos, ¿ya? ¿Dónde estábamos? Ventana, aquí. No, no era eso. Mm, mm. Bien, tenemos la pantalla. Perfecto, entonces ya tenemos los inhibidores de alfa-glucosidasa. Es un grupo nuevo. Nuevo no, antiguo, pero es el quinto grupo que vamos estudiando. Este gráfico me gustó mucho porque acá me habla de qué. Todo lo que hemos avanzado hasta aquí, que son todos los grupos terapéuticos, cómo ellos se comportan frente a la absorción de carbohidratos, a la secreción de insulina, a la producción de glucosa en el hígado y a la utilización de la glucosa. Y vamos a hacer un poquito, un resumen muy rápido. La sulfonilurea estimulaba que haya más insulina, ¿verdad? ¿Tiene alguna inherencia en absorción de carbohidratos? Ninguno. De todo lo avanzado, ¿quién es el que tiene más inherencia en disminuir la absorción de carbohidratos? Acarbose. Sí, señor. Todo lo que acabamos de decir, miglitol, la carbose, ellos. La metformina dijimos que tenía un ligero efecto a nivel intestinal de disminuir absorción de la glucosa, por eso es que nos daba diarrea, ¿verdad? Secreción de insulina. Sulfonilurea, esa es su especialidad, y su otro grupo es la meglitinida. O sea que ellos dos sí aumentan secreción de insulina. Metformina no hace secreción de insulina, acarbose menos. Bueno, la insulina todavía no hemos avanzado. Las glitazonas tampoco. ¿Quién hace que la producción hepática de glucosa esté disminuida? La metformina, porque va a intentar que se utilicen los ácidos grasos como fuente de energía. Entonces, el gluconeogénesis, que es la liberación o formación de glucosa a partir de sustratos que no son hidratos de carbono, eso se ve disminuido. Lo mismo las glitazonas. ¿Quién hace que se utilice mejor la glucosa? Metformina, se lleva la flor. Hermanita de metformina, las repaglinidas, ¿no? Entonces, ustedes fíjense que tienen que tener extremadamente claro en estos 3 grupos de fármacos que hemos visto, que son 5 grupos terapéuticos, cuándo usar cada uno, porque si no están bien utilizados, podemos hacer más daño al paciente que bien. Por ejemplo, en una hiperinsulinemia, darle un fármaco que estimule más secreción de insulina, eso haría que nuestro paciente no tenga éxito terapéutico, ¿no? Acá tenemos cómo se comportan en un solo gráfico. Este gráfico me lo robé de la doctora endocrinóloga Barbero en una charla que nos dio alguna vez y está bastante bonito. Fíjense que es el comportamiento de los fármacos. Si es a nivel digestivo que se absorbe la glucosa y yo voy a tener una glucosa en plasma, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer ahí es dar un inhibidor de alfa-glucosidasa, ¿ok? Si lo que necesito es que mi músculo capte más la glucosa porque el paciente se está yendo ya hacia un síndrome metabólico y hacia una probable diabetes, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa glucosa necesito que entre al músculo y ahí podemos usar perfectamente una glitazona, ¿no? Luego, si lo que queremos es que este hígado no me dé una producción de glucosa, no me haga gluconeogénesis, inclusive que no me haga glucogenólisis, ahí usamos metformina, ¿no? Bueno, la insulina todavía no la hemos mencionado, no la hemos estudiado. Y finalmente, si lo que tengo o lo que me falta es insulina para que pueda estimular el ingreso de la glucosa, son la sulfonilurea y las meglitinidas. ¿Quedó clarito? Bien, sigamos. Acá hay solo algunos trabajos médicos donde comparan, siempre en estos pacientes hay que usar primero una monoterapia.
primero una monoterapia, ¿ya? Entonces, revisar bien esa monoterapia y a partir de ahí tratar de sacarle el mayor éxito terapéutico posible y después recién combinarla. Y acá, cómo nos va disminuyendo la hemoglobina glicosilada, que es mi patrón estándar en diabéticos para ver si están o no controlados, cómo la glimepiride la puede bajar, cómo acarbose la va a bajar, pero en mucha menor escala. Una glitazona también va a bajar muy bien. Y una metformina, fíjense ustedes que me puede controlar muy bien siempre y cuando estemos asociados con una resistencia a insulina, ¿ya? Son buenos ensayos clínicos. Bien, hasta ahí alguna pregunta. Ya hemos avanzado los inhibidores de alfa-glucosidasa. Ahora está este grupo de fármacos que está espectacularmente de moda, donde el paciente lo usa cómodamente, va bajando de peso. Cuando yo digo cómodamente, estoy hablando de pacientes que no hacen ejercicio, que no van a comer mucho. ¿Por qué? Porque estos fármacos van a tener, ¿qué es lo que ellos son? Primero vamos a ver lo normal. A ver si tengo alguna gráfica por aquí de lo normal. Tenía una más bonita. Ya, voy a usar creo que esta o por aquí había una. Esta es la que quiero. Ya. Bueno, voy a hablar de lo normal. Lo normal es que yo coma alimento y que cuando llegue a segunda porción más o menos de intestino delgado, lo distiende un poco y él va a producir una sustancia llamada incretina, que se llama GLP-1. GLP-1 o también el GIP. El más estudiado es el GLP-1, ¿ya? Este GLP-1, ¿qué es lo que hace? Tras que yo comí y ya llegó buen alimento a mi intestino, este GLP-1 viene al páncreas y le dice, páncreas, por favor, haceme una buena insulina. Entonces el páncreas aumenta secreción de insulina y si hay insulina se activan los GLUT4 y va a entrar al músculo, se capta la glucosa, se la utiliza y está todo bien. Entonces una de las funciones del GLP-1 o las incretinas es que el páncreas haga una buena insulina. Glucagón es contrario a insulina. Si hay hiperglicemia porque yo comí, hay insulina. Si hay insulina, el glucagón se bloquea, baja el glucagón. Y aquí esto anótenlo. Paciente con síndrome metabólico, el gran problema que él tiene es que en ayuna aumenta la insulina porque él amanece con mucha glucosa. Como hay hiperglicemia, aparece hiperinsulinémico, pero como la insulina es resistente, hay hiperglucagonemia se llamaría, ¿no? O sea que el gran problema en el síndrome metabólico, ¿por qué no baja de peso fácil ese paciente? Porque tiene alta insulina en sangre y alto glucagón, los dos altos. Y más bien eso debería ser antagónico. Cuando el glucagón se eleva, insulina se baja. Si insulina se eleva, glucagón se baja. Que eso es lo normal, fíjense aquí. Ya aumenta insulina y baja glucagón. Es lo normal. Entonces, si yo comí, llegó a intestino, se estimuló el GLP-1, el páncreas le hace buena insulina y el glucagón se bloquea. Normal. Y de yapa viene al hipotálamo ventral y le dice ya me sacié. Y el paciente deja de comer. ¿Qué pudiera hacer yo sobre esta incretina para que mi paciente encuentre la saciedad más pronto y haga buena insulina? A ponerle un punto en práctica al que me lo diga. Aumentar la Favorecer la GLP-1. producción. Ah, qué bonito, ¿no? Por un punto todo el mundo quiere hablar. A ver de nuevo. Favorecer la GLP-1. Sí, señor. Análogos del GLP-1. ¿Y quién conoce algún análogo del GLP-1? Esas son los fármacos. Semaglutida, liraglutida. A ver cómo salgo de aquí. Ya saben entonces lo que es. Lo había tenido, no sé, por arriba. Ya saben lo que es el efecto incretina.
Entonces, este grupo de fármacos que dice aquí, análogo. ¿Qué es análogo? Que favorece. Que hace lo mismo que. O sea, análogo, yo voy a dar lo que falta. ¿Qué es una levotiroxina? Es un análogo de la tiroxina que yo produzco en mi cuerpo para que la tiroides funcione. Acá es lo mismo, análogo. Paciente obeso o paciente diabético, ¿qué va a pasar? Él perdió el efecto de incretina. Por eso no pilla saciedad. ¿Cómo lo pierdo? Por disbiosis, por ingesta elevada de alimentos, por estrés. Perdió la incretina. Entonces, si yo doy un análogo de incretina, yo le estoy dando algo que él perdió. Ese análogo de incretina también se llama agonista del GLP-1, porque ya saben lo que es el GLP-1, ¿no? Acá está, es péptido similar al glucagón, ese es su nombre, pero le llamamos GLP-1, ¿ya? Pero es péptido similar al glucagón tipo 1, ese es su nombre de cuna. Entonces son fármacos llamados análogos del GLP-1 o incretino miméticos, porque va a ser lo mismo que las incretinas, o agonistas del GLP-1. Bien, entonces las incretinas son hormonas. ¿Quién la produce? El intestino. ¿Respuesta a qué? A la ingesta de alimentos. Cuando la incretina se produce, va para el páncreas y le dice, haceme insulina buena. Y eso hace, si hay insulina, que la glucosa entre al músculo, sea utilizada y desaparece de sangre o disminuye, se controla. Entonces, las incretinas que tenemos son el péptido similar al glucagón, es el más estudiado y los fármacos actualmente son sus análogos. Y también hay el péptido inhibidor gástrico que todavía no tenemos un fármaco para él o que sea análogo a él. Entonces, este efecto incretínico, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hacían las incretinas y a partir de ahí vamos a tener estos fármacos nuevos. De pronto estos incretino-miméticos, los fármacos, van a tener una semivida un poco más larga que mi propia incretina. Entonces hace que yo esté con el apetito inhibido por mucho más horas. Van a tener sus efectos adversos y ya los vamos a ir nombrando enseguida. Pero yo quiero que ustedes sepan que mi incretina cuando yo como, sin ser obesa, dura poquito tiempo, mientras yo como y desaparece rápidamente. El problema es, en el obeso desaparece y estos análogos que le vamos a dar su propia incretina, su semivida va a ser bastante más larga. Entonces, eso va a hacer que nuestro paciente no tenga apetito y que su insulina, que ya estaba resistente, empiece a producir el páncreas una mejor insulina, ¿ya? Mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Análogos. Hace lo mismo que el GLP-1. Ese es su mecanismo de acción. Son análogos del GLP-1. Aquí ya vimos un poquito esto. Aquí me falta algo. Yo comí, el GLP-1 le dice al páncreas buena insulina, baja glucagón y yo me lleno. Recién yo les decía que el efecto es muy, muy chiquitito, en corto tiempo, es de corto plazo. De pronto hay unas enzimas, hijas de su madre, para que no se les olvide, que se llaman DPP4, dipeptidilpeptidasa 4. ¿Qué es lo que ellas hacen? ¿Por qué el GLP-1 dura tan poquito? Porque vienen ellas y lo destruyen, lo biotransforman. Entonces, ¿quién es la enzima que biotransforma el GLP-1? Por eso él se va tan rápido. Las DPP4. ¿Cómo se llaman? Dipeptidilpeptidasa 4. ¿Qué yo pudiera hacer para que este GLP-1 dure más tiempo? Inhibir la DPP4. Sí, señor. ¿Quién fue? ¿Kenneth? Rolando. Rolando. Ok, Rolando. Inhibir a la DPP4. Sí, señor. Entonces acá, incretino mimético, voy a tener dos grupos de fármacos. Los análogos del GLP-1, tipo semaglutida, liraglutida, ahorita lo vamos a mirar, o los inhibidores de la DPP4, que esto se da por vía oral, mientras que los análogos del GLP-1, vía parenteral subcutáneo. Tengo que pinchar al paciente como pincharle con una insulina.
Entonces, esos son los dos grupos de fármacos que nosotros vamos a revisar ahora, que han dado excelentes resultados, más el paciente sigue, ya no tiene mucha hambre, come menos, su insulina se va volviendo mejor, no necesita hacer ejercicio físico, entonces no es que se va a poner a hacer ejercicio físico, y como tiene menos hambre, come menos. Yo les pregunto, ¿bajó de peso nuestro paciente? Sí. Usamos semaglutida, ya llevamos 3 meses, feliz el paciente, va bajando una talla, otra talla, otra talla. ¿Lo voy a dejar con semaglutida toda la vida? No. Vale como $200 la ampolla y a veces usamos según la dosis, que es paulatinamente la vamos aumentando, usamos 2 ampollas, $400. Cuando ya se ve flaco ya le duele el bolsillo. ¿Qué va a pasar si él saca semaglutida? Claro, no se acostumbró a hacer ejercicio, pues no lo necesitaba y bajaba de peso. Y ya su hambre es mayor porque disminuyó otra vez el bloqueo de la saciedad y recupera con creces su peso. ¿Por qué? Porque el adipocito tiene recuerdo de que él estaba lleno de grasa y rápidamente se llena. Para que un adipocito entre en apoptosis y tu paciente obeso, que es una patología crónica, entre a la normalidad, necesitamos por lo menos 2 años de un régimen que yo baje el carbohidrato para secar los adipocitos y que él pueda entrar en apoptosis. ¿Queda clarísimo? Sí, doctora. Bien, esto se lo está usando lamentablemente hasta de venta libre porque la amiga bajó de peso, porque el amigo bajó de peso. Me quedé sin batería. Espérenme que vamos a buscar el cable. Ya. Acá es lo mismo lo que tienen. Ingesta de alimentos. Ese mecanismo fisiológico lo voy a preguntar 100.000 veces, porque eso es la base que yo tengo que saber para saber cómo va a actuar este fármaco, ¿ya? Llega la comida y el intestino libera su incretina. ¿Cómo se llamaba la incretina? GLP-1. ¿Y su nombre de bautizo? Tipo 1. Very good. Bueno, ya estamos enchufados. Ya. Entonces, y él viene al páncreas y le dice a la célula beta, haceme buena insulina. A la célula alfa, no me hagas glucagón. Importantísimo. Si hay insulina, pues va a entrar la glucosa al músculo espectacularmente y eso hace un buen control de la glucosa. Mecanismo de acción, entonces ya lo conocemos. Sabemos que el DPP4 la va a biotransformar. Acá es lo mismo, ingesta de alimentos, el GLP-1, el DPP4 la inactiva, entonces yo tendré fármacos que bloqueen al DPP4. ¿Qué voy a lograr con estas? Las incretinas orales son los inhibidores del DPP4 y las otras son sus análogos. Con estas inhibidores del DPP4 vamos a reducir la glucosa fantásticamente, hemoglobina glicosilada también. Pudiéramos usarlo como monofármaco en vía oral, sí. También se puede combinar. Va muy bien si tu paciente hace ejercicio con metformina o de ser necesario con una sulfonilurea según su indicación para tu paciente. ¿Quiénes son esos análogos? Esta liraglutide o Victoza es un nombre comercial, fue el primero que se sintetizó. Este análogo, ¿qué dice acá? Administrar subcutáneo como una insulina, ¿cuántas veces al día? Una vez, dice. Ok, o sea que todos los días había que pinchar al paciente. Liraglutida, mientras que semaglutida, ¿por qué le pusieron sema? De semana. La más conocida, la más de nombre comercial primera que tendrá que cumplir su patente, es el Ozempic.
todo el mundo le conoce, los pacientes lo conocen más que los médicos, aunque no lo crean. Ozempic, ¿por qué se llama SEMA? Porque se coloca subcutáneo cada semana, ya. Y viene ya precargado como un lapicerito, su jeringuita precargada. Y ahí tiene para hacer diferentes dosificaciones, porque la dosificación debe empezarse con 0,25 miligramos. Y el paciente dice, pero no siento nada, lleva un mes. ¿Por qué? Porque hay que ver su tolerancia y cuál es la dosis adecuada. El segundo mes, después de 4 semanas, puede subir a 0,5. Si todavía no tenemos el efecto deseado, puedo ir a 0,75 y máximo a 1 miligramo por semana. Toda recomendación es, idealmente, hacer 0,25 hasta llegar a 1 miligramo. Hay pacientes que con 0,25 ya ellos logran tener menos hambre y mejor control de su glucosa, ¿ok? Hay quien con 0,5, hay quien con 0,75, hay quien con 1. Si doy más dosis, voy a conseguir más efectos no deseados también. Y si ustedes me preguntan de qué se queja el paciente, resulta que estas incretinas análogas hacen gastroparesia, no total, hacen que tu estómago quede sin movimentación, o sea, va a haber movimentación mínima, y que la comida se quede ahí fermentándose por más horas. Si yo tengo mi estómago lleno, ¿me va a inspirar comer? No. Ya, si yo tengo el estómago lleno, ¿estimula la saciedad? Sí. Pero de pronto este paciente estaba acostumbrado a comer mucho, ¿no? Y si comió de más, porque eso te dice el paciente, estaba todo bien, doctora, pero me agarró una loca ansiedad y era mi cumpleaños y me comí todo y acabé en la clínica porque me dio unos vómitos terribles. ¿Por qué? Porque ella o él tiene gastroparesia por el fármaco, sobrecargó el estómago, ya no había dónde más entre, se cierra el píloro y el paciente vomita y se siente fatal. Entonces dice, no, con este medicamento la verdad que la próxima ya no me excedo, no puedo excederme porque me vomito. ¿Por qué se vomita? Porque el fármaco hace cierto grado de gastroparesia. Ese es su mecanismo, su efecto farmacológico. ¿Adelanta darle un Doppler para estimularle gastroparesia? No, porque ese es el efecto que está provocando el fármaco, que el paciente se quede con la comida más tiempo, de modo que él sienta saciedad, ¿ok? Entonces, no adelanta dar un Doppler porque estoy haciendo exactamente lo opuesto de lo que el fármaco es su efecto farmacológico, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, un porcentaje muy alto de pacientes hacen estreñimiento y van a evacuar una vez a la semana, cada 10 días, no le dan importancia porque sienten que igual bajan de peso. Obviamente que están comiendo menos porque la saciedad es mayor, ¿no? Sin embargo, ese efecto es terrible para muchos y a otros pacientes les da diarrea. Si ustedes me preguntan cuáles son los efectos adversos más importantes de las incretinas, yo les diría gastroparesia, reflujo, el que tiene reflujo contraindicado. Y lamentablemente los gordos casi todos tienen reflujo. O el paciente diabético ya tiene su gastroparesia. ¿Ya? Entonces, eso es un gran problema. Está contraindicado en pacientes con reflujo. Hace reflujo, hace gastroparesia, hace estreñimiento con mucha frecuencia, diarrea con un poco menos de frecuencia. Y como el paciente se va y se lo compra, no, dice, yo no voy a usar 0,25. Mi amiga usa 1 y voy a ponerme 1. Cuando de pronto empieza con dosis altas, los efectos son terroristas, ¿ya? Actualmente hay estudios en letra chica en algunas revistas y te dice que probablemente está asociado con depresión el uso de las miméticos de incretina en el largo plazo con depresión. También probablemente con demencia, también probablemente con osteoporosis, ¿ya? O sea que, ¿cuándo vamos a saber los efectos adversos de largo plazo? Cuando muchos pacientes hayan usado
y alguien se ponga a levantar las casuísticas, la casualidad que hay entre todos los pacientes que usaron análogos de incretina, y esos son los efectos adversos, para mi gusto, más valederos, porque un paciente que use incretina y que tiene dinero y lo puede pagar, no la va a querer soltar y la va a usar casi de tiempos extremadamente prolongados. ¿Se entendió? Bien, entonces ya fíjense liraglutida acá, 1.2, 1.8 miligramos cada día. Semaglutide 0.25 es con lo que empezamos generalmente, hasta 1. No estoy diciendo que no es un buen fármaco. Fármaco espectacular. Principalmente, ¿saben en quién es espectacular? En aquel paciente muy obeso. Yo uso actualmente en unos 4 pacientes semaglutida, donde le echo su perfil hepático, su perfil renal. No se lo di de momento, sino intentamos el primer mes mejorarle la comida, por lo menos sacar los panes, las gaseosas y empezar algo de ejercicio físico muy lento. Y cuando ya vuelven a los pacientes el primer mes, doctora, no sé si bajé de peso, te dice, pero me deshinché harto y me siento mejor. Ya mi ropa me queda un poquito más suelta. Subí a la balanza, pero estoy igual, pero me siento mejor. Pero ya mejoró sus hábitos por lo menos un 40%, ya es harto. A ese paciente recién le da semaglutida, no de inicio, porque todo paciente obeso que viene por un tratamiento de obesidad y de entrada le das un fármaco, él cree que el fármaco le soluciona la vida y no va a cambiar sus hábitos. Es como que yo les digo, si este mes me ayuda solo con tu comida y de a poquito caminamos, si no hay mucho cansancio. Si hay cansancio, paras, le digo yo. Entonces ellos se autoestimulan. Si mejora, yo te voy a ayudar, pero antes no te puedo ayudar. Y ahí ya puedes usar semaglutida más una metformina, ya va a estar haciendo más ejercicio. Ahí sí tiene sentido mejorarle los neurotransmisores el primer mes para que no tenga esa compulsión extrema por carbohidratos. Y ahí puedes usar semaglutida por unos poquitos meses, porque eso va a ser un estímulo al paciente ver que va bajando de peso. Hasta eso ya su ejercicio físico es mayor y su comida ya está más seleccionada. ¿Quedó clarísimo? Sí, doctora. Ya, fíjense que ahí yo les he dicho que sí es un buen fármaco colocado en un momento adecuado, en un paciente adecuado y cuando ya hemos logrado introducirlo en un estilo saludable. Económico no es. Sin embargo, y debe estar refrigerado, ¿no? Y llega a veces de contrabando y habría que ver si llegó refrigerado. Exenatide, ese es de liberación inmediata también, es hecho de veneno de lagarto, que es fatal, ¿no? Sin embargo, liraglutida fue la primera, semaglutida es la que se está usando muchísimo ahora. Dulaglutida, esta inyección también es 1 por semana. ¿Qué dice acá? ¿Riesgo de qué? De tumores de células de tiroides, cáncer de tiroides. Ok, me dejo entender, o sea que nada es mágico, nada está exento de reacciones adversas. Bien, ok. Acciones pleiotrópicas significa que va a actuar sobre diferentes órganos y son todas beneficiosas porque hace que se secrete insulina, de la mejor insulina, no resistente, hace que se suprima el glucagón postprandial después de comer, que sabemos que el paciente obeso, fíjense que más hablo de obeso que diabético, porque esto, semaglutida es para un obeso, no así el que ya entró en diabetes, aunque ahorita se está utilizando en diabéticos y van bastante bien. El síndrome metabólico tiene insulina alta, glucosa alta, glucagón alto, cortisol alto en ayuno. Entonces se desregula el antagonismo entre la insulina y el glucagón y este me lo baja al glucagón. Hace que se sacie el cerebro, fantástico. Enlentece la evacuación gástrica, eso es un problema grandísimo, pero es un mecanismo, entonces ahí se fermenta la comidita en el estómago y yo estoy lleno por más horas. Para algunos pacientes que comen compulsivamente es un buen efecto. Y contribuye obviamente a reducir la glicosilada. Más que reacciones adversas, ya yo les hablé un poquito.
gastrointestinales, náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque se excedieron comiendo y hay cierto grado de gastroparesia. Puede ocurrir en más del 40% de los pacientes. ¿Es porcentaje alto o bajo? Es un altísimo porcentaje. ¿Puedo administrarlo con un secretagogo? Sí, pero puede hacer hipoglicemia. Más lo combinamos con una metformina. Casos de pancreatitis, ¿esto es grave o no es grave? Sí, Ujú. gravísimo. Es un problema muy grave. Bien, entonces ahí ya saben de las incretinas lo más importante. Liraglutida, semaglutida, las más utilizadas. Y ahora están intentando hacer una que no sea por semana, sino una por mes o cada 2 semanas, de modo de darle al paciente un mayor confort en administrarse. Más si ya está colocado dentro del fármaco y hay efectos adversos, ni modo, ¿no? Como ocurre con todas ampollas que sean de largo plazo. Bien, luego tenemos los inhibidores del DPP4, de la dipeptidilpeptidasa 4, potenciando a las incretinas. Estos me agradan porque van a hacer que la propia incretina del paciente dure más tiempo. Disminuyen resistencia a insulina, obviamente mayor utilización de glucosa, por lo tanto menos formación de triglicéridos, menos glucagón, la sensibilidad a la insulina mejor, todos los efectos que vimos recién, ellos estarían aumentados de forma más natural. El problema es cuando no hay incretinas en el paciente. Entonces ahí el efecto va a ser mínimo. Vamos a inhibir a los DPP4. ¿Y quiénes son esos? Son las gliptinas. No me las van a confundir con las glitazonas. Las gliptinas, tenemos sitagliptina. El más antiguo fue Januvia. No económicos, tienen su buen costo. Sitagliptina, el Estabil son nombres comerciales. Hay una combinación bonita, sitagliptina para que la incretina dure más, con metformina para resistencia a insulina. Saxagliptina también en vía oral, alogliptina, vidagliptina. El que nosotros tenemos y más usado es la sitagliptina, vía oral. Por aquí teníamos, acá. Todos se administran una vez al día, a vidagliptina cada 12 horas, y las más nuevas, saxagliptina, linagliptina, gran ventaja sobre la de administración cada 12 horas, que fueron las más antiguas, y insuficiencia renal ajustamos dosis. Efecto adverso, mucho menos que las incretinas, suele tolerarse bastante bien y puede combinarse también con otros fármacos, ¿ya? Esto ya hemos visto su mecanismo de acción. Finalmente, el último grupo de fármacos, antes de entrar ya a insulina, tenemos los inhibidores de la SGLT2. ¿Qué es la SGLT2? Ese es un canal que va a permitir la reabsorción de la glucosa. 100% de la glucosa se filtra. De ese 100%, el 100% se va a reabsorber. ¿Y se va a reabsorber gracias a quién? A estos canales llamados SGLT2, ¿ok? O sea que ellos van a reabsorber. ¿Qué pudiera pasar aquí? Que yo los inhibo o los bloquee. Si yo los inhibo o los bloqueo, la glucosa que se filtró se va a ir por orina y aumenta excreción urinaria de glucosa. Un mecanismo de acción interesante. Sin embargo, ¿cuál va a ser el gran problema acá? Yo voy a encontrar glucosa en orina y la glucosa es un buen medio de cultivo. ¿Para qué? Un buen medio de cultivo para las infecciones y pacientes de tercera edad, principalmente menopáusicas, posmenopáusicas, mujeres, el riesgo de infecciones urinarias pudiera ser muy alto. ¿Quiénes son los inhibidores del SGLT2? La glifosina.
¿Qué es lo que ellas van a hacer? Van a bloquear a este cotransportador para que no se reabsorba. ¿De quién estamos hablando? Empaglitazona, que viene de 10 y de 25. Glifosina, de 100 y 300 miligramos. Dapaglifosina de 5. Este es el más usado en nuestro medio. Forxiga es uno de sus nombres comerciales. Ertuglifosina, cada vez algunos ya combinados, fíjense acá, con un inhibidor de la DPP4 o con una metformina. Ya vienen las combinaciones con bastante chances terapéuticos, ¿ya? Ese sería el grupo de fármacos último dentro del manejo en diabetes. Estos fármacos, principal RAM, glucosa en orina, ¿ya? Y la glucosa en orina va a ser muchas veces un problema en gran número de pacientes. ¿Son efectivos? Sí. ¿Se pueden combinar con sulfonilurea o con metformina? Sí. ¿Se pueden combinar con inhibidores de la DPP4? También. Ok. ¿Qué más tenemos acá? Manejo de las glucemias, sí. ¿Cuál es la triada para el control glicémico? Pedimos glucosa en ayunas, glucosa postprandial. A mí me gusta pedir la insulina, pero esto ya es pacientes diabéticos. Y la glicosilada, que va a ser básicamente su promedio, ¿no? Bien, con eso completamos el manejo de fármacos en diabetes. Ya para la siguiente clase les hago insulina y con eso terminaríamos diabetes para entrar en hipotiroidismo. Ya cerramos endocrino y de ahí ya vemos si seguimos con antibacterianos. Creo que va a ser primero. Después de antibacterianos faltan fármacos en sistema nervioso central. ¿Preguntas hasta aquí? Doctora, la L-carnitina, ¿cuál sería su dosis y en qué momentos tendríamos que darla? ¿Igual antes de las comidas? La L-carnitina solo yo la usaría en un paciente que hace ejercicio físico 30 minutos previos al ejercicio físico, porque lo que va a hacer ella es hacer de cotransportador para que esos ácidos grasos puedan ser picaditos y transportados. En realidad lo va a transportar al ciclo de Krebs. Si yo tomo L-carnitina mañana, tarde y noche y no hago ejercicio, no me sirve para nada. Y ella se recicla mucho, o sea que tampoco necesitas dosis tan altas. Lo que pasa, doctora, es que yo vi de estas tiendas que venden L-carnitina que dicen tomar 4 veces al día y me pareció muy alto. No, no tiene sentido. Ellos van a venderte más, lo más que se pueda. La industria y quien lo vende lo aprende eso de memoria y te lo dice. Más no necesariamente esas publicidades sean lo mejor. Hay que verle su mecanismo de acción y ahí, a partir del mecanismo de acción, en qué momento la vamos a colocar. Ok, doctora, gracias. Ya. Bien, criatura. ¿Alguna pregunta más? Doctora, Cante. ¿se puede combinar un inhibidor de glucosidasa con agonistas GLP-1? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya estás dando un análogo del GLP-1. Y el inhibidor de DPP4 lo que va a inhibir es a tu propia incretina, no a una incretina sintética. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Ya. Bueno, han entrado 40, más o menos son los que vienen a clases, ¿no? Imagino que con esta lluvia el día lunes nos encontramos en el horario establecido, ¿ya? Ya, doctora. ¿Listo? Buen fin de semana. Vayan a estudiar mucho. Día martes tienen examen y jueves próximo también. Que les vaya bien en semio, porque seguro que están estudiando semio. ¿Cuándo es el examen? Sí. Es el sábado. Este sábado en la mañana. 7 de la mañana. 7 de la mañana. Claro, con el grupo de... Quedamos más tarde. Yo me olvidé eso. Ya. Listo, criaturas. Bye, bye. Buen fin de... Vayan a estudiar.
Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Bye, Chao. bye. Hasta luego, doctora. Buen fin de semana.